Nueva York, símbolo del poder estadounidense, está amenazada. La ciudad, un mosaico de islas rodeadas por una bahía, delimita con el océano Atlántico. Se sitúa ligeramente por encima del nivel del mar. Debido al cambio climático, corre peligro de sufrir unas catastróficas inundaciones. De aquí a finales de siglo, el nivel del mar subirá 2 metros y cada 5 años podría tener lugar un espantoso huracán. Para el año 2080, la situación será muy grave. La amenaza es reciente. Hasta ahora, los huracanes solo han azotado Nueva York una vez cada siglo. Por tanto, no había motivos para protegerse contra las inundaciones. La ciudad creció a toda velocidad, cada vez más alto, convirtiéndose en la ciudad de los rascacielos por excelencia. No hay duda de que la ciudad de Nueva York presenta errores del pasado. Desde finales del siglo XX el peligro se ha intensificado. 1938, 1972, 2011 con el huracán Irene y tan solo un año después, Nueva York experimentó el peor desastre natural de su historia. Cuando se os pida que evacuéis una zona, hacedlo. Con unos vientos de 150 kilómetros por hora, Sandy arrasó Nueva York en 2012, matando a decenas de personas y paralizando la megalópolis. Fue el huracán más violento que se ha registrado desde que se fundó la ciudad de Nueva York. Parecía una escena de una película apocalíptica. Hoy el peligro es real. Los neoyorquinos corren un gran riesgo. 400.000 personas viven en áreas propensas a inundarse. Si la gran mayoría de la comunidad científica está en lo cierto, entonces realmente tenemos un problema que necesitamos resolver. Para salvar la ciudad, los ingenieros han inventado unas técnicas asombrosas, como un gigantesco muro plegable que rodea Manhattan. Ha de medir 5 metros. Así evitará que el agua entre en la ciudad. Han diseñado un globo anti-inundaciones para los túneles e incluso un edificio impermeable. Justo después del huracán nos hicimos una pregunta. ¿Sigue siendo seguro vivir aquí? Y la respuesta es sí. Otro proyecto sorprendente consiste en incrustar unas ostras en los diques para frenar las violentas olas. Es un proyecto realista que se ha estudiado y que hace uso de una tecnología puntera. ¿Cómo es posible que en unos cuantos siglos Nueva York se haya convertido en una megaciudad con una arquitectura extravagante? ¿Cómo se prepara la Gran Manzana para lo peor? ¿Nueva York se salvará o acabará inundada? Esta es la maravillosa historia de una ciudad excepcional que pronto podría ser destruida por lo que la creó: el agua. Ciudades bajo amenaza. Salvar Nueva York. Nueva York surgió hace 400 años. Se sitúa en la costa este de Estados Unidos, al borde del océano Atlántico, en un puerto protegido. La ciudad es una bahía salpicada de islas. La más famosa se llama Manhattan y por aquel entonces medía 47 kilómetros cuadrados. En aquella época Manhattan estaba muy lejos de su imagen actual de ciudad frenética, paradigma del sueño americano. Una ciudad en constante efervescencia. 8,5 millones de habitantes y cientos de rascacielos. Este bosque de cemento y acero se alzó en lo que fue, no hace mucho, un auténtico jardín del Edén. Me encanta ir a Times Square y ver todas esas luces, la multitud y la locura, y tratar de imaginar que antes allí había un arroyo, un estanque y puede que hasta un oso pardo paseando. Así es Manhattan hoy en día, y así era hace 4 siglos. Un paisaje boscoso, atravesado por marismas y arroyos. Solo había varios centenares de nativos americanos que vivían de la caza y la pesca. Pero alrededor de 1620 los holandeses llegaron para colonizar esta región salvaje. La compraron por el equivalente a 20 euros. A pesar de tener un clima a veces violento, los colonos se establecieron en el Bajo Manhattan. Su ubicación era totalmente estratégica. La entrada al puerto a través del océano Atlántico es muy sencilla.
Además, los dos ríos, el río Hudson en el oeste y el río Este, permitían acceder a muchos focos comerciales en el este de Estados Unidos. Su emplazamiento portuario era excepcional. Está en una bahía protegida que la convirtió en uno de los puertos más importantes de América del Norte. Rápidamente el sur de Manhattan se urbaniza. La población se triplica en solo 20 años y se empieza a edificar en el resto de la isla, pero de una forma bastante anárquica. Los fundadores de la ciudad comprendieron que su destino era irremediable. Conforme llegaron los inmigrantes, la población se disparó. A principios del siglo XIX, Nueva York se dota de los medios para cumplir sus ambiciones. El problema es que no tiene en cuenta las tormentas que la azotan de media una vez cada 100 años. A medida que la ciudad crece, será más vulnerable a las inundaciones. La increíble idea que tienen para construir más edificios es la siguiente: este plano cuadriculado. Dividen Manhattan en 12 avenidas de norte a sur y en 155 calles de este a oeste que delimitarán las manzanas en las que se podrá construir, optimizando así el espacio. Pero el problema es que Manhattan está plagada de cientos de colinas y canales, una topografía poco manejable para crear una gran ciudad. La solución es hacer borrón y cuenta nueva con el paisaje. Los neoyorquinos allanan algunas colinas, encauzan los ríos y secan los pantanos. De este modo abren paso a calles, edificios y muy pronto a rascacielos. En aquella época esas medidas fueron muy criticadas. La gente decía: ¿qué estáis haciendo? Estáis diseñando una ciudad que podría albergar a la población de China. Pero ellos contestaban: es que necesitamos dividirla así. Esa cuadrícula era un plano cartesiano por excelencia. En lo que respecta al paisaje, no les importaba dónde estaban los arroyos, las colinas, ni tampoco los pantanos o la costa. El único objetivo en ese momento es albergar al mayor número de personas posible en estas tierras expuestas, pues se encuentran ligeramente por encima del nivel del mar. Con el cambio climático, esta transformación de la topografía de la isla plantea un problema, ya que se modificó todo el curso del agua. El agua de la lluvia que va hacia el mar o hacia un río, tanto por encima como por debajo de la tierra, seguirá el recorrido de la antigua topografía. Por tanto, se producirán inundaciones locales debido a esa ruta de circulación del agua de lluvia. Algunas se producen porque los arroyos subterráneos se llenan de agua hasta rebosar cuando hay una tormenta grande. A los neoyorquinos no les basta con sus cañerías para absorber el desbordamiento provocado por la lluvia. Hace 150 años se escogió implantar un sistema unitario. Las aguas residuales y las pluviales comparten las mismas tuberías. En ese momento, las personas diseñaron estos sistemas lo mejor que sabían. No había nada en los registros históricos que indicase que tendrían que adaptarlos a unos fenómenos más extremos. El resultado es que en caso de tormenta, las alcantarillas se desbordan. Entonces las heces flotan en el Hudson y en el Atlántico y tienen que cerrar las playas durante un par de días hasta que la madre naturaleza las elimine porque no es salubre. Durante su desarrollo, Nueva York no tuvo en cuenta el hecho de que está situada a orillas del mar y por tanto es susceptible de inundarse. Hasta ahora la ciudad no ha sufrido de verdad, porque desde hace 400 años solo ha experimentado una tormenta grande cada siglo. Pero 2012 marcó un punto de inflexión. Un enorme huracán azotó Nueva York. Cuando se os pida que evacuéis una zona, hacedlo. El 29 de octubre de 2012, un huracán llamado Sandy golpeó con fuerza la ciudad. Unas gigantescas olas invadieron las calles de Manhattan. La marejada ciclónica que entró fue grande y fuerte.
llegó al mismo tiempo que la marea alta. El efecto combinado de la marea y la tormenta procedente del océano provocó olas de más de 4 metros en el Bajo Manhattan. Fue el huracán más violento que se ha registrado desde que se fundó la ciudad de Nueva York. 48 muertos, barrios enteros arrasados y el metro parado. Nueva York estaba aterrorizada. ¿Pero qué demonios está pasando? No entiendo nada. ¿Se puede saber qué es esto? A las 21:15 explotó una central eléctrica y la ciudad se paralizó. Toda la ciudad se quedó a oscuras en mitad de la noche. Se veían las luces de Times Square, que está en la calle 42, pero de la calle 30 hacia el sur, todo estaba completamente oscuro. Por supuesto, en ese momento nadie sabía cuánto tardaría en volver la luz o qué había pasado. Tardaron casi una semana en restablecer la electricidad en la mayoría de los sitios. Nueva York ignora el hecho de que fue construida en medio del agua, y eso fue un recordatorio. Sandy fue una llamada de atención. Vivimos en una ciudad construida sobre el mar. Toda la ciudad está expuesta al peligro porque Nueva York está rodeada por 900 kilómetros de costa. Además, se encuentra a tan solo 40 centímetros sobre el nivel del mar. En algunos lugares de Manhattan incluso a 12 centímetros. Esta ubicación geográfica hace que la ciudad sea muy vulnerable al cambio climático. Hoy en día se enfrenta a 2 problemas. El primero es la subida del nivel del mar. Las previsiones al alza son que a finales de siglo, hacia el año 2100, el nivel del mar habrá subido 2 metros. Hasta aquí. Eso supone una gran diferencia en una ciudad que ha invertido tanto en su zona costera. Segundo problema. Los huracanes en el futuro serán cada vez más violentos y mucho más frecuentes. En el futuro, ocurrirán cada pocos años en lugar de una vez cada siglo. Podemos tener un huracán como Sandy una vez cada 100 años. Pero si tienen lugar unas inundaciones grandes cada 2 o 3 años, la situación sería insostenible. Entonces, ¿cómo se va a proteger Nueva York? ¿Qué infraestructura podría evitar que esta extraordinaria ciudad desaparezca bajo el agua? Estamos en un momento crucial. Es ahora cuando tenemos que hacernos estas preguntas difíciles. Desde el huracán de 2012, toda la ciudad ha estado en pie de guerra. A veces es necesario enfrentarse a una gran prueba como un huracán para asegurarse de que la próxima vez la ciudad estará lista. El Ayuntamiento de Nueva York organizó un concurso de urbanismo sin precedentes. Se invirtieron 800 millones de euros. La pregunta era muy sencilla. ¿Cómo nos vamos a proteger? Y más específicamente, ¿cómo puede Nueva York protegerse mejor a sí misma? Si la gran mayoría de la comunidad científica está en lo cierto, entonces tenemos un problema que necesitamos resolver. Los arquitectos e ingenieros de todo el mundo trabajaron duro para encontrar soluciones. Esto se llama resiliencia. La situación me hace pensar en un boxeador. Cuando 2 boxeadores luchan y uno recibe un puñetazo, su capacidad para encajar ese golpe y no desplomarse se llama resistencia. Sin embargo, si te desplomas, la velocidad con la que te levantes se llama resiliencia. Primera emergencia. Proteger el sur de Manhattan. El área se vio muy afectada por el huracán Sandy. En aquel momento Wall Street cerró de manera excepcional durante 2 días, lo que provocó unas enormes pérdidas financieras. Es inconcebible que esta situación se repita. Imaginad lo que significaría que un centro financiero como el de Nueva York se parase. El que tantos bancos y tantos negocios dejasen de funcionar tendría un gran impacto en el resto del mundo.
La ingeniosa idea de uno de los ganadores del concurso es una barrera de seguridad en forma de U que cubra todo el sur de la isla a lo largo de 12 kilómetros. Se llama la Gran U. Esta barrera no es un simple muro de hormigón. Tendrá una forma distinta dependiendo de cada distrito. En el lado este de Manhattan, el espacio es más abierto. Entonces aquí sería más lógico tener un dique. Es más barato y funcionaría mejor al tener el parque al lado. Estudiamos las diferentes opciones y llegamos a la conclusión de que este cinturón es la mejor solución en términos de protección contra inundaciones. En algunos lugares se crearán artificialmente altos terraplenes. También habrá diques. En otros lugares, unas colinas saldrán del suelo para acentuar el relieve de la isla y así protegerla. La protección contra inundaciones ha de tener una cierta altura. En el año 2050, para protegernos de un huracán como Sandy, la estructura deberá alcanzar los 5 metros sobre el nivel del mar, ya sea un muro, una puerta o un dique. Así evitaremos que el agua entre a la ciudad. El proyecto estrella de la Gran U es un muro plegable que actuará como barrera contra el oleaje. Se colocará aquí, en la parte inferior de la autopista Franklin Delano Roosevelt, que se extiende a lo largo del río Este. Imaginad que aquí arriba está la carretera. Técnicamente, funciona de una forma muy simple. Cuando se avecine una tormenta, unas 24 horas antes, bajamos los paneles. Habrá un motor colocado en la base que empezará a funcionar. Y los paneles descenderán lentamente. Este muro de 3 metros de altura y 2 kilómetros de largo descenderá y bloqueará el agua, impidiendo que las olas entren en la ciudad. El resto del año los paneles permanecerán subidos, dejando espacio a otras infraestructuras. Este lugar está hecho para caminar. Si construyes un muro en medio, se altera la relación con el agua y limita el espacio. Pero con los paneles plegables, mantienes la esencia de la ciudad y este espacio sigue siendo funcional. El inicio de las obras estaba previsto para 2019. El coste total del proyecto es de 272 millones de euros. Sin embargo, esta barrera puede no ser suficiente. Al desarrollar la ciudad, cometieron ciertos errores por los que ahora Nueva York, que se enfrenta al cambio climático, está pagando un precio muy alto. Desde mediados del siglo XIX, Nueva York se multiplica y se convierte en una metrópoli. Ante este extraordinario crecimiento demográfico, Manhattan ya no es suficiente. Los barrios colindantes empiezan a crecer. Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Estos 5 distritos forman parte de la ciudad de Nueva York desde 1898. Están interconectados por una impresionante cantidad de túneles y puentes. Uno de los más conocidos es el puente de Brooklyn. Conecta Brooklyn con Manhattan. En aquella época fue el primer puente colgante hecho con cables de acero y durante mucho tiempo el más largo del mundo, más de 1800 metros. Nueva York se convierte en la ciudad de los superlativos. Se construye sin límites y en vertical, como el Chrysler o el Empire State Building. Los rascacielos brotan como setas y baten todos los récords. A finales de los años 20 existía una rivalidad entre el Chrysler y el Empire State que resultaba cómica. Terminó ganando este último al usar una antena más alta que superó a la de su competidor un poco por sorpresa. Hoy Nueva York es la ciudad con más rascacielos del mundo después de Hong Kong. Estos gigantes del cielo tienen un impacto directo en las inundaciones, como en 1938, cuando un ciclón tropical paralizó la metrópolis durante días. Sin embargo, los neoyorquinos lo ignoraron. Tomamos la decisión de construir estos grandes edificios y decidimos equiparlos con calefacción de gas, pero el gas y el carbón que calientan los edificios emiten dióxido de carbono a la atmósfera, lo que contribuye al cambio climático. Esto eleva el nivel del mar y a la larga provoca inundaciones en la ciudad. Si pudiéramos empezar de nuevo, construiríamos la ciudad de otra manera, de una forma más compatible con la naturaleza del lugar.
En 400 años, Manhattan, originalmente un territorio virgen, se ha convertido en un gigante urbano. El 97% de su suelo es de cemento. Esta urbanización es un problema hoy en día. El suelo es como una enorme esponja que absorbe el agua, la lluvia y la nieve derretida, pero hoy dicha esponja se ha reducido, lo que provoca inundaciones. La lluvia no tiene a dónde ir, ya no se filtra en el suelo. La vegetación no puede absorberla porque todos los árboles han sido destruidos y tampoco puede evaporarse a la atmósfera. Lo único que hace es acumularse. Por eso, aunque solo llueva un poco, hay inundaciones en toda Nueva York. Lo bueno de Nueva York es que tiene barreras naturales que podrían protegerla en caso de tormenta. Pero durante su evolución, casi todas fueron destruidas por el ser humano. Este es el Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy. 49 millones de pasajeros al año pasan por él. Se sitúa al sureste de la ciudad, en la bahía de Jamaica. Cubre 100 kilómetros cuadrados y la península de Rockaway la separa del océano. Originalmente era una de las reservas naturales más hermosas de la costa este, una balsa de agua salpicada de una docena de islotes pantanosos. Es un paraíso dentro de la ciudad. Cuando estás allí, cuesta creer que sigues estando en Nueva York. Sin embargo, a finales de la década de 1940, aquí se construyeron las pistas del aeropuerto sobre los pantanos, cuya función era reducir la fuerza de las olas. Con los años, ese lugar se convirtió en un vertedero y después, de manera gradual, se integró con el resto de la ciudad. Pero continuó conservando los problemas que tenía por haber sido un páramo. Los humedales planos a menudo se consideran un terreno ideal para la construcción de aeropuertos, pero se requiere de un vasto territorio llano. Para drenar los pantanos, las dragas instaladas en barcos succionaron la arena que había en el fondo de la bahía usando unas tuberías enormes. Esa arena se devolvió a los pantanos después de mezclarla con cemento para solidificar la tierra. Como resultado, la gran mayoría de las marismas de la bahía están cubiertas de hormigón. Aquí se instalaron también 4 plantas de tratamiento de aguas residuales. Dichas plantas contaminan la bahía y por tanto han contribuido a la destrucción de las marismas. Estas marismas habrían sido muy útiles cuando el huracán Sandy, con sus olas gigantes, azotó la región. La mayoría de los terrenos de la bahía de Jamaica han sido drenados, cubiertos de hormigón y urbanizados. Básicamente, los han pavimentado de manera masiva. Creo que las cosas habrían sido muy distintas si hubiéramos mantenido esas áreas pantanosas tan absorbentes. Los pantanos actúan como barreras protectoras en caso de tormenta. Cuando vienen las olas del océano, estos humedales funcionan como esponjas absorbiendo agua y almacenándola. Así ralentizan y limitan la magnitud de las olas. Pero su destrucción no se limita al área de la bahía de Jamaica. De hecho, más del 80% de los pantanos de toda la ciudad han sido drenados. Este es el caso de Central Park, el famoso pulmón verde de Nueva York. Aquí el suelo húmedo se drenó por completo para construir un enorme parque artificial. Por tanto, ¿qué se puede hacer ante esta ausencia de una barrera natural? ¿Y si un diminuto animal de tan solo 10 centímetros pudiera salvar la megalópolis? Un pequeño molusco se ha convertido en el nuevo héroe de la guerra mundial contra el cambio climático. Al suroeste de la ciudad se encuentra Staten Island, uno de los 5 distritos de Nueva York. El huracán Sandy arrasó la isla. Las olas mataron a 24 personas. Pero aquí es imposible levantar un muro.
Staten Island es un barrio muy residencial y construir un muro en una zona donde la densidad de población es tan baja no tendría sentido, tanto desde el punto de vista de la prevención de riesgos como desde el económico. Un proyecto sorprendente, también ganador del concurso municipal, consiste en colocar ostras en la bahía. Estos pequeños moluscos tienen la capacidad de disminuir la fuerza de las olas. No tenemos mucha información al respecto, pero hasta el siglo XIX, Nueva York fue la capital mundial de la ostra. Nueva York es una ciudad donde la producción natural de ostras era considerable. Hoy en día la llamamos la Gran Manzana, pero a finales del siglo XIX podríamos haberla llamado la Gran Ostra. Las ostras eran esenciales para la economía de la bahía. En Nueva York hay puestos donde venden perritos calientes por todas partes. Puedes comprar uno en cada esquina. Por aquel entonces eran puestos de ostras. La gente iba caminando, se paraba a comprar ostras y se las comía por la calle. Pero hoy, debido a la contaminación y a la sobrepesca, las ostras ya no se encuentran en la bahía de Nueva York. Sin embargo, estos moluscos jugaron un papel primordial, especialmente en Staten Island. Se sabe que en la costa sur de Staten Island había un arrecife de ostras. Los estudios geológicos indican que se usó para proteger la costa. Pero debido a la sobrepesca, este arrecife se redujo y la costa se volvió más vulnerable a las inundaciones y tormentas. ¿Por qué no inspirarse en el pasado y recrear estos famosos arrecifes de ostras? El problema es que el agua de la bahía está contaminada. Las ostras no pueden crecer de manera espontánea, hay que ayudarlas. Sobre estos enormes rompeolas artificiales de unos 3 metros de altura, construidos con piedras, se verterá un hormigón ecológico especial sobre el que se implantarán las ostras, que en el futuro colonizarán toda la estructura. Cuando las ostras se juntan, forman arrecifes similares a los arrecifes de coral. Son unos arrecifes naturales. Cuando una muere, otra ocupa su lugar. De esta manera, los arrecifes están en continuo crecimiento. Instalados a 300 metros de la costa y con una extensión de más de 1 kilómetro de largo, así funcionarán estos 9 rompeolas a largo plazo. Las fuertes olas se chocarán con la parte superior del rompeolas. Gracias a la porosidad de la estructura, el agua será absorbida y la fuerza de las olas disminuirá. Así se reducirán los daños en la costa. Para la región, este proyecto, basado en la colocación de ostras, tiene un interés principalmente ecológico. Está claro que todo lo que sea vegetación, pantanos, islas o arrecifes de ostras ayuda a reducir el impacto de las tormentas antes de que lleguen a la costa. A largo plazo, las ostras son también un símbolo evidente de la buena salud de un estuario. Estos pequeños moluscos poseen otra virtud increíble. Una sola ostra es capaz de filtrar 200 litros de agua a diario. En estos 2 cubos hay agua muy sucia. A la derecha hemos metido ostras. El resultado es sorprendente. En pocas horas, el agua está casi transparente. La bahía de Nueva York podría limpiarse así muy pronto. Es el efecto bola de nieve. Cuantas más ostras haya, mejor será la calidad del agua y por lo tanto más y más ostras podrán crecer. Los primeros rompeolas se instalaron a finales de 2018. Pero cuidado con el riesgo de envenenamiento. Habrá que esperar al menos hasta 2050 para degustar las exquisitas ostras neoyorquinas. Es cierto que el proyecto es ambicioso, pero ¿será suficiente para salvar la ciudad? Nueva York, al creerse invulnerable, ha sido muy imprudente a lo largo de los siglos. Por ejemplo, se ha expandido completamente sobre el agua. Durante las tormentas, los habitantes de estas áreas son evidentemente los primeros afectados. La cifra es sorprendente. En 400 años, la isla de Manhattan ha crecido un 20%. Cuando llegaron los colonos, ocupaba 47 kilómetros cuadrados. A principios del siglo XIX se empiezan a llenar los 2 ríos que la rodean. Un siglo y medio después, la invasión continúa. Hoy en día cuenta con 12 kilómetros cuadrados de terreno adicional.
En parte fue por razones inmobiliarias. La gente quería más terreno. Es increíble que para los holandeses y los primeros ingleses fuese más económico construir hacia afuera de la ciudad que hacia el norte. Antes de la llegada del automóvil todo se hacía a pie, por lo que era más práctico vivir cerca de los comercios. Por eso construyeron esta ciudad tan densa. Posteriormente, la gente necesitó espacio para industrias, transporte y viviendas. Así que se construyeron estos nuevos terrenos que permitieron agrandar la isla con el tiempo. La mayoría de estos nuevos terrenos, ubicados en la orilla, se construyeron con desechos que en ocasiones procedían de la demolición de las antiguas colinas de la ciudad. Por ejemplo, si estaban extrayendo piedras para construir el Empire State Building, tenían que poner los escombros en alguna parte. Así que hubo algunos listos que dijeron, voy a comprar estas piedras, las voy a poner en algún lugar en el agua y fabricaré así una superficie adicional. Y así fue. Ganaron más terreno y además solucionaron el problema de qué hacer con los escombros. En este intercambio de buenos modos, el ejemplo más llamativo es Battery Park City, una extensión creada desde cero sobre el río Hudson alrededor de 1980. Con 37 hectáreas y 16 rascacielos, es un distrito de tiendas y viviendas de lujo. Battery Park City es la parte de la costa de Nueva York que más cambios ha sufrido últimamente. Para entender esta hazaña de la ingeniería, volvamos a los años 60. El World Trade Center está entonces en construcción y se extraen toneladas de rocas. Para deshacerse de ellas eligen la solución más económica, tirarlas al río Hudson. Con esos escombros crearon un vertedero en el agua. Unos años más tarde, esa superficie adicional serviría como base para la construcción de Battery Park City. Evidentemente, este nuevo terreno es el más vulnerable a las consecuencias del cambio climático. Esta es la explicación. En color están los vecindarios que se añadieron a Manhattan con el tiempo. Y en rojo las zonas que hay que evacuar primero en caso de tormenta. Corresponden exactamente con el espacio que ocupaba el río hace 4 siglos. Durante un huracán, el agua sencillamente regresa a su lugar original. Pensamos que establecerse en esas zonas no sería un problema, pero hoy nos hemos dado cuenta, con el aumento del nivel del mar y de los huracanes, cada vez más violentos, que es arriesgado vivir ahí. Sin embargo, aunque hace unos 30 años que se conocen los riesgos, se sigue edificando en la orilla. ¿Los neoyorquinos están jugando a la ruleta rusa? Sí, podemos hablar de la ruleta rusa desde el momento en que supimos que el nivel del mar iba a subir. Fue una visión estúpida y a corto plazo, porque en teoría ya lo sabíamos. A día de hoy, continuamos igual. Seguimos construyendo nuevos edificios en primera línea en lugar de pensar a largo plazo en lo que nos deparará el futuro. A 11.000 euros el metro cuadrado, a orillas del río, la tentación de seguir construyendo en estas zonas es grande. ¿Y si la solución fuera construir rascacielos totalmente herméticos? En la orilla del río este se encuentra el American Cooper Building. Acaban de terminar de construirlo. Es el primer edificio impermeable de Nueva York. Este edificio se sitúa en medio de una zona inundable por una buena razón. Si cogemos un mapa de 1920 o 1930 y colocamos este edificio en él, veremos que se sitúa en el río. Cuando compramos el solar, sabíamos que descansaba sobre un vertedero y que, por tanto, el subsuelo no iba a poder soportar cimientos. Por ello, el edificio descansa sobre enormes pilares clavados en las rocas subterráneas ubicadas a 90 metros de profundidad. Por dentro es un rascacielos clásico de lujo.
un gimnasio con unas vistas impresionantes, unos pisos con todas las comodidades y una sala de juegos sobre el río. Adquirido el día después de Sandy, se diseñó para permitir que los residentes pasen el mayor tiempo posible sin electricidad. Durante el huracán Sandy, las instalaciones eléctricas de muchos de los rascacielos del sur de la isla se inundaron. La consecuencia más incapacitante fue vivir sin electricidad. Sin ascensores, sin cisterna, sin agua corriente en el piso 20, 30 o 50. Y sin luz en los pisos más altos. Justo después nos hicimos una pregunta. ¿La gente seguirá queriendo vivir al lado del mar? ¿Sigue siendo seguro vivir aquí? La respuesta es sí, por supuesto. Pero ¿cómo hacer para que este rascacielos construido sobre agua no se inunde? Primero fue necesario crear un sistema de drenaje ultra sofisticado alrededor de los cimientos de las dos torres. En caso de tormenta, el agua se recogerá y se conducirá a través de una red de tuberías subterráneas hasta unos enormes tanques con capacidad para más de 100.000 litros de agua. Cuando el nivel del agua vuelve a la normalidad, los depósitos se vacían en el río Este. Pero podría no ser suficiente, y se incluyó un sistema de bombeo de emergencia ubicado en el sótano para hacer que el edificio fuese impermeable. La mayoría de los edificios no tienen este tipo de dispositivo en el sótano, y aún menos una docena de bombas capaces de drenar el agua del sótano durante las inundaciones. Están colocadas por pares. De esta forma, hay una bomba primaria y una secundaria, por si una de las dos falla. En caso de un apagón general, todo está planeado. Pero para ello hubo que sacrificar el piso más bonito, el que se habría vendido al precio más alto. Subiendo. Piso 4-8. Estamos en el último piso, y en principio aquí estaría la suite de lujo. Pero en su lugar hay 5 potentes generadores de emergencia capaces de producir 2 megavatios de energía, suficiente para alimentar el rascacielos durante una semana en caso de tormenta. Si llega una tormenta, el sistema se encargará de que los frigoríficos de cada piso, los enchufes y los ascensores sigan funcionando, y de que haya agua corriente, gas y también calefacción. Un sistema que protegerá a los residentes de este edificio. Pero ¿qué pasa con el resto de neoyorquinos? ¿Cómo podría la red pública volverse también impermeable? Ante este riesgo, la ciudad ha tomado la delantera. Ya se han construido nuevas infraestructuras, en concreto para proteger la red de transporte. El huracán Sandy arrasó los túneles y el metro. Miles de metros cúbicos de agua salada entraron en las estaciones. El metro estuvo cerrado 7 días. Todas las entradas del metro conducen a pasajes subterráneos. Algunas están en la parte baja de la ciudad, donde el agua puede entrar por las bocas de metro y dirigirse hacia los túneles. Un gran número de estaciones y de túneles se inundaron. Esto dañó la red eléctrica y los sistemas de señalización. El metro no funcionaba, así que todo el mundo quería coger el coche para ir a Manhattan. Se produjeron unos atascos enormes y nadie podía moverse. Una pesadilla para sus habitantes, porque todos los días 5,5 millones de personas cogen el metro. Es el talón de Aquiles de Nueva York. Cuando el metro no funciona, toda la ciudad se detiene. Entonces, ¿cómo se protege el metro de las inundaciones? ¿Cómo se evita que el agua entre en las 3.600 bocas de metro en peligro? Se han diseñado varias soluciones muy avanzadas. Entradas de metro cubiertas con estas lonas impermeables. Están hechas a medida y se enrollan en un hueco perpendicular a las escaleras de entrada. Se despliegan horizontalmente a lo ancho de la escalera en solo 5 o 10 minutos. Están instaladas principalmente en el Bajo Manhattan.
Los ascensores estarán protegidos por estas barras herméticas de acero que colocan manualmente. En el interior del metro, unas enormes puertas estancas también hechas a medida, como si fueran las escotillas de un submarino, bloquearán el agua. Es uno de los elementos que permitiría que el sistema de metro siga funcionando en los próximos 50 años. Digamos que tal vez hasta finales de siglo. Finalmente, último punto conflictivo. La red de túneles para tráfico que conectan los distritos de Nueva York. Cuando se inundan, toda la ciudad se paraliza. Los túneles de Nueva York, por definición, están por debajo del nivel del suelo y algunos por debajo del nivel de la bahía. El que conecta Manhattan con Brooklyn y los que conectan Manhattan con Nueva Jersey son túneles construidos hace mucho tiempo y, por tanto, no impermeables. Aquí está la solución. Unas puertas monumentales de acero de 25 toneladas, 9 metros de largo y 4 metros de alto. Ya han colocado 8. Están diseñadas para soportar una crecida de las aguas superior a las olas provocadas por Sandy. Pero ante la extrema violencia de las tormentas, puede que no sean suficientes. Aunque se bloqueen todas las entradas, no podemos estar totalmente seguros de que vaya a funcionar. Si algo sale mal en la superficie, seguiríamos teniendo que evitar que el agua inunde los túneles. A los ingenieros no les falta imaginación. Han creado un globo hinchable gigante. Con 10 metros de largo y 5 metros de diámetro, tiene una capacidad de 132 metros cúbicos, el equivalente a una gran piscina residencial. Se infla en tan solo media hora. El material del que está hecho, muy resistente, es idéntico al usado por los trajes de los astronautas. Una vez inflado y presurizado por completo, el globo tapona todos los rincones y grietas del túnel, evitando que el agua entre bajo tierra. Es parecido a los airbags de los coches. Es un hinchable que multiplica su tamaño y contiene el agua. Es una idea brillante, porque no requiere de la creación de una infraestructura pesada. A pesar de todas las soluciones propuestas, ya tal vez sería demasiado tarde. Para muchos, seguir viviendo en la costa es un suicidio. Si el nivel del mar aumenta 2 metros, Manhattan corre el riesgo de quedar sumergido. ¿Qué pasaría si la única solución real fuera sencillamente abandonar la isla? Este es el cementerio Greenwood de Brooklyn. 600.000 tumbas repartidas en casi 2 kilómetros cuadrados. Altitud, 67 metros sobre el nivel del mar. Desde allí gozamos de unas magníficas vistas del puerto. Pero nadie se beneficia de ello, salvo los muertos. ¿Podría ser esta la solución? ¿Alejarse de la orilla y trasladarse a la parte más alta de la ciudad? Nueva York tiene la suerte de contar con varias zonas de gran altitud. Muchas son cementerios, como el de Brooklyn, o áreas del Bronx y de Queens. Los vivos tendríamos que intercambiarnos de sitio con los muertos o mudarnos a otros barrios con una baja densidad de población. Hay que hacer una nueva división del terreno en estos lugares que permita la construcción de grandes edificios. La idea parece una locura. Pero ante la extrema gravedad de la situación, los especialistas están convencidos de que esa es la única solución para seguir viviendo en Nueva York. Mucha gente piensa que estoy loco, pero me da igual, porque yo creo que los locos son los que quieren seguir construyendo en la orilla. Van a venir más huracanes y la gente entenderá que planear con algo de previsión, como sugieren un puñado de vanguardistas, es mucho mejor que la locura inmobiliaria actual.
Durante 400 años, Nueva York evolucionó de una forma cada vez más grandiosa y desmesurada, olvidando que estaba rodeada de agua. Hoy, este elemento que le hizo tanto bien podría destruirla. Así que el gigante del mundo ya no tiene elección, hundirse o reinventarse. Las soluciones, incluso las más ingeniosas, deberán ir más allá de los innumerables intereses económicos. Solo así se salvará Nueva York.